¿Alguna vez han tenido un libro, lo han leído y han dicho, este libro fue escrito para mí? No hay manera, tiene todo lo que me gusta. Pues a mí ya me pasó con este libro, El túnel de Ernesto Sábato. De verdad, este libro fue escrito para mí. Es mi favorito y por eso le voy a hacer este video. Porque primero, feliz día del libro. Siempre había querido hacer algo especial para el día del libro y siempre se me pasa, así que decidí hacerlo de una vez. Y les voy a hablar de este libro y por qué lo deberían leer. O sea, para empezar, es súper cortito. Yo no esperaba mucho, de verdad yo nunca lo había escuchado, ni siquiera reseñas o escucharlo nombrar. Simplemente me lo encontré una vez en una feria de libros, se me hace que del año pasado o antepasado. No sé si era una nueva edición o algo así, pero de repente lo miré como que en una librería a la que siempre iba y luego lo miré en varios puestos en esa feria de libro. Así que dije, me llamaba mucho la atención la portada, así que de una vez dije, bueno, me sobró dinero, lo voy a comprar. Y no me decepcionó. Lo leí en un viaje que hice. No, o sea, era como que en lo que esperaba una hora o algo así, porque está súper cortito. Tiene 143 páginas, así que no se van a tardar mucho y no se van a arrepentir. Me llamó la atención porque desde el inicio, en la contraportada, te dice que esta es la confesión de un pintor que mató a María Iribarne, el pintor Pablo Castel. Y es lo que te dice desde el principio. Esta es la confesión de cómo la mató. Yo digo, ok, me llama la atención. Y es desde eso te dice en la primera página. Así te dice de que soy Pablo Castel y sí maté a María Iribarne. Así que les voy a contar toda la historia de cómo pasó. Y yo, ok, me gusta. Y o sea, es algo muy bueno que me gusta porque literalmente no te lo pueden spoilear. Porque literalmente lo que fuiste a ver es lo que te da. Al inicio termina con el asesinato de María Iribarne y aunque ya sabes qué va a pasar, aunque ya sabes que te están contando la historia de cómo va a pasar, te sorprende de igual manera por cómo te cuentan la historia. Y es una de las cosas que más me gustaron porque te empieza diciendo Pablo Castel cómo conoció a María Iribarne. Así que te cuenta la historia de cómo la conoce y cómo se obsesiona desde el primer momento. Porque Pablo Castel, pues es un pintor, mira que María Iribarne mira un cuadro de él y, según él, se fija en un detalle que nadie más se había fijado en ese cuadro. Entonces, desde ahí, las comienza a súper idealizar porque dice que ella es diferente a todos los demás, porque nadie se había dado cuenta de ese detalle especial para él y esa persona se lo había dado cuenta, así que por eso era especial y la tenía que conocer y así comienza esta historia de obsesión. Y pues sí, la historia va así, de cómo conoce, bueno, primero cómo la comienza a seguir, cómo la comienza a seguir para conocerla, hasta que la conoce, hasta que forman una relación y cómo va avanzando toda esa relación. Pero en toda la historia, de verdad tiene de mis escenas favoritas, de mis frases favoritas, tiene muchas reflexiones, de verdad es muy bueno y les voy a contar aquí como mis partes favoritas de todo el libro, de por qué para mí es genial y me encantó. Una de mis escenas favoritas, una de las partes de mis libros favorita es un sueño que tiene Pablo Castel. O sea, es que me gustó mucho este libro porque tiene muchas cositas que tal vez no siguen como la trama principal, pero solo son como reflexiones que tiene Pablo Castel y me gustan mucho. Y esta es una de ellas, que es un sueño pesadilla que tiene Pablo Castel en medio del libro. Entonces su pesadilla es que alguien lo invita a una cena. Era como que pues era famoso, era rico, entonces otra persona rica y famosa lo invita a una cena junto con otros de sus amigos. Entonces, cuando él llega a esa casa, no hay nadie, es como que no ha llegado nadie y él se queda como, ya comienza a sospechar que hay algo raro y dice como que, ¿dónde están todos? No, porque nada más estoy yo. Entonces ahí es donde se da cuenta que cayó en una trampa, lo habían acorralado. Y lo que pasa es que un mago, un brujo, lo comienza a transformar
en pájaro. Simplemente se comienza a transformar, le comienzan a salir patas, el pico, las alas, las plumas y comienza a ser como pájaro, ya deja de poder hablar, ¿no? Y simplemente lo transforma. Entonces ya no tiene manera de salir de ahí, ¿no? Y ahí es cuando comienzan a llegar los amigos que estaban invitados, ¿no? Los otros invitados. Entonces él les comienza a decir como que ayúdenme, ¿no? Me convirtieron en pájaro y él no puede hablar, nada más escuchan sonidos, ¿no? Sonidos de pájaro. Y para su sorpresa, sus amigos no se dan cuenta. Sus amigos lo saludan, comienzan a hablar, comienzan a hacer como que nada pasó, es como que todos comienzan a hacer sus vidas normal y él no les puede decir porque está haciendo como pájaro, pero al parecer nadie se da cuenta y así termina de que me convertí en pájaro y nunca nadie se va a dar cuenta. O sea, para mí me encanta por ese sentimiento de terror y habla mucho de su mentalidad, ¿no? Como ese miedo que tenía de que él estaba pidiendo ayuda, él le estaba pasando algo malo y le trataba de explicar a los demás, pero los demás como si no pasara nada y haciendo su vida normal y nunca nadie estaría cuenta de cómo él era realmente. Otra de mis escenas favoritas, y esto es porque a mí me gusta mucho el humor absurdo, y lo absurdo de esta escena, pero lo gracioso y lo real sobre todo es lo que me gusta, porque en algún punto se enoja con María Iribarne, que ya tenía como una relación con ella, ¿no? Entonces le escribe una carta súper enojado, diciéndole lo peor, incluso la amenaza, le dice un chorro de cosas y va a enviar esa carta. La envía y se va, pero, pero justo cuando la envía y se va a ir, se arrepiente. Se arrepiente y dice, no, esto no está bien, no debí enviar eso. Entonces se mete otra vez al lugar de las cartas y le quiere decir a la encargada que ya no quiere enviar esa carta. Y le dice de que ni modo, ya la enviaste, no puedo hacer nada, ya está ahí. Y Paul se queda como que no puedes hacer nada si yo estoy viendo la carta ahí mismo donde la tienes para enviarla. Simplemente dámela. Y él está, pues no puedo, ya la dejaste ahí, ese es mi trabajo, no te lo puedo dar. Y él se enoja más porque es de, ¿cómo que no? Y el encargado está aquí, tengo que tener una identificación, tengo que ver que eres el que la envió, tengo que ver bla, bla, bla. Y Pablo de que solo dame la carta. Mientras todos los demás están esperando, o sea, estaba lleno el lugar, estaban haciendo fila y Pablo de que quiere la carta, que la está viendo en ese momento, pero el encargado no se la puede dar. Y me encanta por lo real de la situación, por lo absurdo, que tal vez no sigue mucho la trama principal de la historia, pero se me hace una escena muy real y que te pone mucho cómo es Pablo Castel y también cómo funciona el mundo en la vida real de estoy viendo lo que quiero, ahí está la carta, ¿por qué no lo puedes hacer? Y el trabajador como que no puedo porque así es la burocracia. Otra de mis escenas favoritas es cuando simplemente Pablo está en un tren, pasando simplemente y en una parada mira a una mujer en una casa simplemente haciendo su vida y se pone a reflexionar de cómo es la primera y única vez que va a mirar a esa mujer. Y les voy a leer como lo que dice porque me gusta mucho. Se me ocurrió un pensamiento estúpido. A esta mujer la veo por primera y última vez. No la volveré a ver en mi vida. ¿Qué me importaba esa mujer? Pero no podía dejar de pensar que había existido un instante para mí y que nunca más volvería a existir. Desde mi punto de vista, era como si ya hubiera muerto. Un pequeño retraso del tren, una llamada desde el interior del rancho, y esa mujer no habría existido nunca en mi vida. De nuevo, es como que no es muy importante para la trama principal, pero me gustan esas reflexiones que te pone el escritor, ¿no? Que es algo que a mí siempre me vuela la cabeza y me gusta mucho como lo dice, ¿no? Es como que nada más un cachito que el tren hubiera pasado más tarde, esa mujer no hubiera estado y nunca se hubieran conocido y ahora es como si ya hubiera muerto porque nunca más hubiera existido. O sea, se me hace muy loco cómo funciona el mundo en este sentido de que de verdad
Las personas solo somos instantes y por un instante podemos existir y ya no. Tantas personas que vemos en la calle, en internet, se me hace muy loco. Y esa es otra de mis frases favoritas porque Pablo sí era una persona como no amargada, pero que de cierta manera sí rechazaba muchas normas sociales de esta sociedad a la que él pertenecía, no muy elitista por ser pintor, de estos artistas que se creen mucho, todo esto, pues que se suele ver, ¿no? En el mundo de los artistas. Y esta frase me encantó. Es cierto que era un individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. O sea, me gusta mucho como el humor absurdo y algo cínico que maneja el autor a través de Pablo Castel, porque es como esto de que, o sea, voy a hacer mi pieza de arte sobre la vanidad humana, pero me deben dar el premio, porque es lo correcto, porque soy yo, ¿no? Y algo que me gusta mucho de este libro, y esta sí es la trama principal, es la manera en la que Pablo se obsesiona con María Iribarne y de esa manera la idealiza y simplemente es una obsesión que no es sana, por eso termina como termina. Y tal vez en el libro lo puedes ver como una historia de amor y así, pero sí te da muestras de cómo era una relación muy tóxica por la manera de pensar de Pablo Castel. Pero también me gusta mucho porque te da como cosas muy reales para pensar. Como Pablo Castel que quería este arte muy real, que de verdad quería decir algo, de verdad tenía un mensaje y por eso despreciaba tanto a los artistas que nada más eran vanidosos y que nada se creían mucho, pero no tenían nada que decir. Era como su principal problema en el libro con esta sociedad a la que él pertenecía por ya ser un pintor famoso, ¿no? Entonces, al encontrarse con María, que se dio cuenta de un detalle que nadie más se había dado cuenta, pues la comienza a idealizar demasiado, solo para darse cuenta que era una idealización de él y María solo es una persona igual a todas. Entonces, cuando ya logra su cometido de tener una relación con ella y conoce a su familia, no le gusta. No le gusta al círculo al que ella pertenece porque es el mismo círculo que él desprecia. Es la gente rica, que no se preocupa mucho por el arte, por cosas profundas. Entonces se le comienza a crecer este sentimiento de soledad. Y por eso me gusta mucho esta frase con lo que él escribe. Esto es como lo que piensa al darse cuenta de la familia a la que pertenece María Iribarne. Pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, mejor dicho, al sentir, que María formaba también parte de ese círculo y que, de alguna manera, podría tener atributos parecidos. Darse cuenta de que todo fue una idealización de lo que él creía que María era. Entonces aquí es como comienza a hablar de su soledad, ¿no? Para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa incondicionalmente, para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes, que es como ya se sentía con el amor que tenía con María Iribarne y ya estaba como haciendo este odio que estaba creciendo dentro de él por esta misma soledad y por la idealización y obsesión que hizo con María. Y de aquí viene como el título del libro, El túnel. Ya con finalizar todo este viaje que tuvo con María, la resolución de cómo terminó totalmente despreciando quién era. ¿Qué dice? De que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, hablando de María, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Me gusta mucho cómo lo expresa porque es como, habla de esta soledad y depresión que tenía Pablo Castel
y que él se sentía en un túnel oscuro donde había estado toda su vida y por esta razón creyó que María era igual a él. Pero al darse cuenta que no, la desprecia totalmente porque pertenece al ancho mundo, o sea, es diferente a él. Es como una perspectiva muy tóxica de verlo, pero al mismo tiempo muy real en la que todos podemos caer alguna vez. Así que de verdad les recomiendo completamente El túnel, Ernesto Sábato. Tal vez no es para todos, pero es una lectura muy cortita y está muy entretenida y de verdad me sorprende que aunque sabes desde el mero inicio va a ser el final y es el final, te sorprende totalmente y es muy bueno, de verdad uno de mis libros favoritos. Mi libro favorito actualmente tal vez, pero es uno de mis libros favoritos, muy bueno, lo recomiendo ampliamente.